Una madre soltera se vio obligada a renunciar a la leche de su bebé. Pero lo que sucedió después asombró a toda una comunidad. Al principio nadie la notó. Bajo las luces despiadadas de un supermercado abarrotado, Eleanor Vance apretaba una cartera gastada en sus manos temblorosas. A los 27 años cargaba sola el peso del mundo entero. Su hija Daisy necesitaba una fórmula especial, una que Eleanor apenas podía costear. Cuando la cajera anunció el total, su corazón se hundió. «Lo siento, tengo que devolver esto». Con lágrimas ardiendo en sus ojos, deslizó la lata de fórmula de vuelta por el mostrador, susurrando una disculpa que ninguna madre debería tener que pronunciar jamás. Detrás de ella, la impaciencia llenaba el aire. Pero lo que Eleanor no sabía era que un extraño la estaba observando. Un hombre cuya próxima decisión alteraría no solo su noche, sino el curso de toda su vida. Una sola lata de fórmula se interponía entre la promesa de una madre y la derrota total. Eleanor Vance conocía el precio hasta el último centavo antes de que la cajera siquiera lo escaneara. Pero conocer el costo y aceptar la realidad eran dos batallas muy diferentes, y hoy estaba perdiendo. Las luces fluorescentes gigantes del Megamart zumbaban una canción baja y monótona. Era una melodía de indiferencia, un sonido que llenaba el vasto espacio pero no ofrecía consuelo alguno. Para Eleanor era la banda sonora de su creciente pánico. A los 27 años, a menudo sentía como si todo el peso del mundo se hubiera asentado sobre sus hombros, una carga que era tanto pesada como únicamente suya. Su hija Daisy tenía casi 1 año. Era un pequeño milagro perfecto con una nariz diminuta y ojos del color de un cielo de verano. Daisy era la única luz inquebrantable en la vida de Eleanor, la razón de cada sacrificio, cada hora larga, cada oración silenciosa. Pero hoy, ni siquiera el pensamiento de la sonrisa de Daisy podía atravesar la espesa niebla de sus circunstancias. Eleanor estaba parada en la fila de la caja registradora. Su carrito de compras gastado contenía lo absolutamente necesario. Había una hogaza de pan de marca genérica, un pequeño recipiente de avena, una bolsa de verduras congeladas y 2 frascos de comida para bebé. Y luego estaba la fórmula. Era una lata azul grande de una marca hipoalergénica específica. El doctor había insistido en ella. Daisy tenía un sistema sensible y las fórmulas más baratas la dejaban llorando de dolor durante horas. La lata se sentía como un lujo, un capricho con el que luchaba cada semana. Eleanor se había prometido a sí misma que siempre lo haría funcionar. Comería menos, trabajaría más, haría lo que fuera necesario para proporcionar esta pequeña comodidad esencial para su niña. El cajero, un joven con expresión aburrida y una etiqueta que decía Kevin, comenzó a escanear sus artículos. Bip el pan, bip la avena, bip las verduras. Con cada sonido, los números en la pequeña pantalla subían más y más alto. Las manos de Eleanor, agarrando el mango del carrito, se humedecieron. Apretó el cuero delgado y agrietado de su cartera en el bolsillo de su abrigo. Había sido de su bisabuelo, un hombre que había peleado en una guerra que la mayoría de la gente había olvidado. Dentro de ella, unos pocos billetes arrugados y un pequeño puñado de monedas era todo lo que tenía para durar hasta su próximo sueldo. ¿Eso será todo por hoy?, preguntó Kevin, su voz plana. Eleanor asintió, su garganta súbitamente tensa. Él agarró la lata de fórmula. El escáner pitó más fuerte esta vez. Más definitivo. Son 31,42, anunció. La respiración de Eleanor se atoró en su pecho. Había contado su dinero 3 veces antes de salir de su diminuto apartamento. Sabía en el fondo que le faltaba. Había estado esperando una oferta, un cupón que había olvidado, algún pequeño milagro. Pero los milagros se sentían como si fueran para otras personas, para vidas muy diferentes a la suya. La vergüenza, caliente y punzante, la invadió. La gente detrás de ella se movía, sus carritos resonando con un ritmo impaciente. Lo siento, tartamudeó, las palabras apenas audibles. Tengo que devolver algo. La expresión de Kevin no cambió. Simplemente esperó, su mano flotando sobre el teclado. Esto era solo otra parte de su trabajo. Veía esto suceder todos los días. La disculpa silenciosa, las manos torpes, los ojos desviados. Era una escena tan vieja como la invención de la caja registradora. Con una mano que temblaba, Eleanor se extendió hacia adelante. Puso sus dedos sobre el metal frío de la lata de fórmula. Se sentía imposiblemente pesada, como si estuviera llena de plomo en lugar de polvo. Su corazón dolía con un dolor físico, una punzada aguda de fracaso que le robó el aliento. En ese pequeño momento ordinario bajo las luces despiadadas e indiferentes del Megamart, Eleanor se sintió como la peor madre del mundo. Estaba fallándole a su hija. Esta, dijo, su voz quebrándose mientras empujaba la lata hacia el cajero.
Necesito devolver esta. Se negó a mirarlo. No podía soportar ver el destello de lástima que podría estar en sus ojos. Hurgó con su cartera, sus dedos sintiéndose torpes y extraños. Podía sentir las miradas de los otros compradores, una ola de juicio silencioso que le hizo desear que el piso de linóleo pulido se agrietara y la tragara. A unos metros de distancia, fingiendo examinar una exhibición de jugos orgánicos, estaba parado James Caldwell. Para cualquiera que mirara en su dirección, era solo un hombre en un abrigo gris simple pero bien hecho. Tenía casi 40 años con ojos pensativos y un aire silencioso de autoridad. Pero James era mucho más que eso. Era un titán de la industria tecnológica, un multimillonario cuyas innovaciones estaban en hogares y oficinas de todo el mundo. Su cara aparecía ocasionalmente en revistas financieras, aunque odiaba la publicidad y hacía todo lo posible para evitarla. Agarrando su mano estaba su hija de 5 años, Sofía. Era una niña pequeña con los ojos serios de su padre y una cabeza de cabello castaño rizado. Sofía era el centro del universo de James. Era el ancla que lo mantenía con los pies en la tierra en una vida que a menudo estaba llena de riqueza inimaginable y una profunda soledad aplastante. Estaban en la tienda por una razón simple, casi tonta. Sofía había decidido que solo una marca específica de jugo de manzana orgánico serviría, y esa marca solo se vendía en Megamart. El asistente personal de James podría haber tenido un camión lleno del jugo entregado a su casa con un solo mensaje de texto, pero Sofía lo había mirado con sus grandes ojos suplicantes y había dicho, «Quiero ir contigo, papá». Y James, un hombre que construía imperios pero era impotente contra los deseos de su hija, había aceptado inmediatamente. Había estado observando a Eleanor durante unos minutos. Era un observador silencioso de su lucha silenciosa y desesperada. Notó la forma en que sus manos temblaban mientras apretaba su cartera. Vio el destello de vergüenza que cruzó su cara cuando se anunció el total. Había visto la pobreza, por supuesto. Donaba millones a organizaciones benéficas que trabajaban para combatirla. Se sentaba en juntas directivas y asistía a recaudaciones de fondos. Pero siempre era un concepto abstracto. Un problema que se resolvía con datos y dólares. Nunca la había visto tan de cerca. Nunca había presenciado su realidad cruda, personal y desgarradora. La vio deslizar la lata de fórmula por el mostrador, y en ese momento algo profundo dentro de su pecho, una parte de su corazón que pensó que había quedado inactiva hace mucho tiempo, se agitó con un sentimiento que no podía identificar inmediatamente. Era más que solo lástima, era una punzada extraña y poderosa de compasión. «Papá», susurró Sofía tirando de su abrigo. «¿Por qué esa señora se ve tan triste?» James miró hacia abajo al rostro inocente e interrogativo de su hija. ¿Cómo podría explicar posiblemente la injusticia cruel del mundo a una niña que nunca había querido nada? ¿Cómo podría explicar que algunas madres tenían que elegir entre alimentarse a sí mismas y comprar la comida correcta para sus bebés? «Solo está teniendo un día difícil, cariño», dijo, su voz suave y baja. Observó mientras Eleanor pagaba por sus pocos artículos. Sus hombros estaban encorvados como si cargaran un gran peso. Tomó su única bolsa de plástico, su cabeza inclinada baja, y caminó hacia la salida. Se movía como un fantasma, una sombra tratando de ser invisible en un mundo que ya la había pasado por alto. Y en ese momento, James Caldwell, un hombre que podía comprar cualquier cosa que deseara, tomó una decisión. No iba a dejar que esta mujer, esta extraña, desapareciera en la noche. No iba a dejarla cargar esa carga sola. No sabía exactamente por qué. Solo sabía con una certeza que se asentó profundo en sus huesos que tenía que hacer algo. Se arrodilló al nivel de Sofía. «Cariño, necesito que esperes aquí con el señor Henderson solo por un minuto», dijo, asintiendo hacia el guardia de seguridad de la tienda en la entrada. El guardia, un hombre de rostro bondadoso que discretamente estaba en la nómina personal de James para momentos como este, dio un pequeño asentimiento. Sofía confiaba en el señor Henderson, así que aceptó sin problema. James caminó con un nuevo sentido de propósito de vuelta al carril de la caja registradora. Recogió la lata de fórmula que Eleanor había dejado atrás. También agarró algunas otras cosas de los pasillos cercanos. Un pollo rostizado caliente, una bolsa de manzanas frescas, una hogaza de pan artesanal y una caja de las galletas favoritas de Sofía. Pagó todo en efectivo. Luego salió de la tienda al aire fresco de la noche. Sus ojos escanearon el vasto estacionamiento brillantemente iluminado, buscando a la joven triste con el peso del mundo sobre sus hombros. La encontró en una parada de autobús en el extremo lejano del estacionamiento. Estaba sentada en la banca de metal frío, su pequeña bolsa de supermercado a sus pies. Miraba a la distancia, su expresión perdida y vacía. Se veía tan pequeña contra la vasta extensión oscura del estacionamiento.
Se acercó a ella con cuidado, sus pasos silenciosos sobre el pavimento. No quería asustarla. «Disculpe», dijo, su voz más suave de lo que había pretendido. Eleanor saltó, sobresaltada. Levantó la vista y sus ojos se abrieron con confusión. Vio a un hombre alto y bien vestido sosteniendo 2 bolsas de supermercado. Su primer pensamiento fue que era de la tienda, que de alguna manera había hecho algo malo. «Creo que podría haber olvidado esto», dijo James gentilmente, extendiendo la bolsa que contenía la lata de fórmula. Eleanor miró fijamente la lata, luego de vuelta al rostro del hombre. Una nueva ola de vergüenza la invadió, y sus mejillas ardieron. «No la olvidé», dijo, su voz silenciosa pero firme. «No podía pagarla». «Lo sé», dijo James, su voz bondadosa. «Por eso la compré para usted». Eleanor quedó aturdida en silencio. Miró al hombre, a la preocupación sincera en sus ojos. No había lástima allí, solo un entendimiento silencioso. No sabía qué decir. En su vida, la bondad de un extraño no era algo que hubiera encontrado jamás. Se sentía extraño, sospechoso. «No puedo aceptar eso», finalmente dijo, su orgullo levantándose como un escudo. Era lo único que le quedaba. «Por favor», dijo James, su voz sincera. «Es solo un poco de fórmula. Su hija debería tenerla». Miró la pequeña pañalera rosada sentada junto a ella en la banca. «Tiene una pequeñita, ¿verdad?». Eleanor asintió, un nudo formándose en su garganta. «Se llama Daisy». «Es un nombre hermoso», dijo James, una pequeña sonrisa genuina tocando sus labios. «Yo también tengo una hija. Se llama Sofía. Tiene 5 años». Extendió la bolsa hacia ella otra vez. «Por favor, piense en esto como un regalo de un padre a otro». Eleanor vaciló. Su orgullo estaba en guerra con el amor feroz y protector que tenía por su hija. Daisy necesitaba esa fórmula. Al final, no era una elección en absoluto. El bienestar de su hija era lo único que importaba. Con lágrimas nublando su visión, se extendió y tomó la bolsa. «Gracias», susurró, su voz espesa con una emoción que no podía nombrar. «No sé cómo agradecerle». «No tiene que hacerlo», dijo James. «Pero hace frío aquí afuera y ese autobús puede tardar un rato. Me complacería darle un aventón a casa. Mi carro está justo allá». Señaló hacia un auto elegante de color gris oscuro estacionado en un lugar cercano. Era discreto, pero claramente caro. Un chofer estaba parado pacientemente a su lado. Eleanor estaba completamente abrumada. La fórmula era una cosa. Un aventón a casa en un carro que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 5 años era otra. «Oh, no, no podría posiblemente», dijo, moviendo la cabeza. «El autobús debe llegar pronto». «Realmente insisto», dijo James, su tono gentil pero firme, no dejando espacio para argumentos. «Se está haciendo de noche. No es ninguna molestia en absoluto. Permítame ayudarla con su bolsa». Antes de que Eleanor pudiera protestar otra vez, se agachó y recogió su otra bolsa de supermercado. Sus dedos se rozaron contra los de ella por un breve segundo, y una calidez extraña e inesperada subió por su brazo. Lo miró, entonces realmente lo miró por primera vez. Vio más allá del abrigo caro y la actitud confiada. Vio las líneas tenues de agotamiento alrededor de sus ojos bondadosos. Vio una pizca de una tristeza profundamente arraigada que ni siquiera su sonrisa gentil podía ocultar completamente. No era solo un hombre rico haciendo el papel de buen samaritano. Había algo más en él, algo que no podía entender completamente. Sintiéndose como si estuviera en un sueño, le permitió llevarla hacia el carro. El chofer, un hombre profesional con una expresión pétrea, abrió la puerta trasera para ella. El interior del carro era otro mundo completamente. Era silencioso y cálido, y olía a cuero limpio y algo más que no podía identificar, el aroma sutil de la riqueza. Era a la vez consolador y profundamente intimidante. James recuperó a Sofía, quien se subió al asiento trasero y miró a Eleanor con ojos amplios y curiosos. «Sofía, esta es la señorita Vance», le dijo James a su hija. «Ella y su hija van a viajar a casa con nosotros». «Hola», dijo Sofía, su voz un susurro tímido y pequeño. «Hola, Sofía», respondió Eleanor, una sonrisa genuina finalmente alcanzando sus labios. «Es muy agradable conocerte». El viaje al complejo de apartamentos de Eleanor fue mayormente silencioso, pero no era incómodo. James pidió su dirección y ella se la dio, sintiendo una nueva punzada de vergüenza mientras se imaginaba su edificio deteriorado en una parte de la ciudad por la que él probablemente nunca había manejado. Pero James no reaccionó. Simplemente le dio la dirección a su chofer y luego involucró a Sofía en un juego silencioso de veo veo, su voz un murmullo bajo y tranquilizador. Eleanor los observó.
Vio el amor profundo y obvio entre el padre y su hija. Era algo hermoso de presenciar. Y sin embargo, todavía veía esa soledad profunda en sus ojos. Una soledad que reconocía porque la sentía en su propio corazón todos los días. Cuando se detuvieron frente a su edificio, una estructura de ladrillo simple de 3 pisos con escalones de concreto agrietados, James insistió en cargar sus bolsas hasta su puerta. «Ya ha hecho tanto», protestó Eleanor débilmente. «Puedo arreglármelas desde aquí». «Estoy seguro de que puede», dijo con una pequeña sonrisa. «Pero me gustaría ayudar». Su autoridad silenciosa era imposible de discutir. La siguió por los 2 tramos de escaleras. El pasillo estaba débilmente iluminado por una sola bombilla parpadeante, y el aire olía a alfombras viejas y olores de cocina. Era un mundo alejado del interior limpio y silencioso de su carro. Cuando llegaron a su apartamento al final del pasillo, ella buscó torpemente en su bolsillo las llaves, sus manos todavía temblando ligeramente. Era intensamente consciente de la pintura descascarada en su puerta, el tapete de bienvenida gastado, la apariencia general de deterioro de sus alrededores. Finalmente logró abrir la puerta y un gorjeo feliz llegó desde adentro, desde un corralito en la esquina de la pequeña sala de estar. Daisy se empujó hacia arriba, su cara iluminándose al ver a su madre. «Mamá», balbuceó. El corazón de Eleanor se hinchó. Toda la vergüenza y humillación de la noche se derritió. Levantó a su hija en sus brazos, enterrando su cara en el cabello suave de Daisy. Estaba en casa. Estaba a salvo. Esto era todo lo que importaba. Se volvió hacia James, quien estaba parado en el umbral de la puerta, una expresión pensativa e indescifrable en su rostro. «Esta es Daisy», dijo Eleanor, su voz suave. James sonrió, una sonrisa real y cálida que transformó completamente su cara. «Es perfecta», dijo. Su mirada recorrió el pequeño apartamento. Era estrecho y escasamente amueblado, pero también estaba impecablemente limpio. Unas pocas fotos enmarcadas se sentaban en un pequeño librero junto a una pila de libros de la biblioteca para niños. Vio un hogar que estaba lleno de una abundancia de amor, sino de cosas materiales. Y en ese momento, parado en el umbral de la puerta del humilde apartamento de una extraña, James Caldwell sintió una sensación de conexión humana, de algo real y genuino que no había sentido en mucho tiempo. Sabía con una certeza que se asentó profundo dentro de él que esto no era solo un acto aleatorio de bondad. Esto era algo más. Le entregó las bolsas de supermercado. «Fue un placer conocerla, Eleanor», dijo, usando su nombre de pila. «Gracias otra vez», dijo ella, su voz llena de una gratitud tan pura, que lo tocó más que cualquier elogio extravagante que hubiera recibido jamás. «Realmente no tiene idea de lo que esto significó para mí esta noche». «Creo que sí lo sé», dijo, sus ojos encontrándose con los de ella. En esa breve mirada compartida, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Era un momento de reconocimiento, una humanidad compartida que tendía un puente sobre la brecha vasta y no hablada entre sus 2 mundos. La dejó entonces, caminando de vuelta por las escaleras débilmente iluminadas y saliendo a la noche fresca. Mientras su carro se alejaba de la acera, un sentimiento extraño y desconocido floreció en su pecho. Se sentía como esperanza. No lo sabía todavía, pero ese encuentro casual en un supermercado, esa simple lata de fórmula, no era un final. Era el comienzo de una historia que cambiaría las vidas de ambos de maneras que ninguno podría haber imaginado jamás. Los días que siguieron al encuentro en el Mega Mart se sintieron diferentes para Eleanor. La niebla gris opresiva de desesperación que se había convertido en su compañera constante parecía haberse levantado, aunque fuera solo un poco. Fue reemplazada por una astilla de luz, una calidez que tenía menos que ver con la caridad que había recibido y más que ver con el hecho simple e innegable de que alguien la había visto. En un mundo que la había hecho sentir invisible, un extraño la había mirado y había visto a una persona, una madre, un ser humano digno de un momento de bondad. Esa noche, después de acostar a Daisy, Eleanor se sentó en su pequeña sala de estar silenciosa. La lata de fórmula estaba parada en el mostrador de su cocina, un testimonio silencioso de la noche extraña y surreal. Se hizo una taza de té y sostuvo la taza caliente en sus manos, repasando todo el evento en su mente. El nombre del hombre era James. El nombre de su hija era Sofía. Eso era todo lo que sabía. Probablemente nunca lo vería otra vez. Era un barco pasando en la noche, una luz breve y brillante en su mar vasto y oscuro. Y sin embargo, su acto había hecho más que solo proveer para las necesidades inmediatas de Daisy. Había encendido algo dentro de Eleanor. Una brasa latente de esperanza que pensó que hacía mucho se había convertido en ceniza. Durante meses había estado atrapada en un ciclo de supervivencia.
Despertar, preparar a Daisy, dejarla con la niñera, trabajar un turno agotador de 8 horas en el restaurante, recoger a Daisy, llegar a casa, cocinar, limpiar, dormir y repetir. Su trabajo pagaba lo justo para mantener un techo sobre sus cabezas y un poco de comida en la mesa. Nunca había nada extra. No había espacio para sueños. No había lugar para nada más allá del peso aplastante del momento presente. Pero ahora un nuevo pensamiento comenzó a echar raíces en su mente. Era una idea frágil y tentativa, pero estaba ahí no obstante. Ella merecía más. Daisy merecía más. Su bisabuelo, sargento Michael Vance, había luchado por un país que prometía oportunidades. Había sido un héroe, un hombre de valor y principios. Tenía su fotografía en su librero, un joven en un uniforme impecable, sus ojos llenos de una resolución feroz e inquebrantable. Había crecido con historias de su valentía. ¿Qué pensaría de ella ahora? Apenas sobreviviendo, demasiado asustada para siquiera esperar una vida mejor. La mañana siguiente, Eleanor despertó con un nuevo sentido de determinación. Le hizo el desayuno a Daisy, sus movimientos más decididos, su espíritu más ligero. Mientras Daisy dormía la siesta, Eleanor no encendió la televisión para adormecer su agotamiento. En lugar de eso, se sentó en su pequeña mesa de cocina tambaleante con un bolígrafo y un pedazo de papel. Comenzó a escribir sus habilidades. Era una trabajadora dura. Era confiable, era buena con la gente. Antes de que naciera Daisy, había trabajado como recepcionista en un pequeño bufete de abogados. Había sido buena en eso, era organizada y eficiente. Pero el pago había sido muy bajo para cubrir el cuidado infantil, así que había sido forzada a irse. Sacó el periódico local y comenzó a encerrar en círculos anuncios clasificados. Buscó trabajos en línea usando el wifi lento y irregular de la cafetería de abajo. La mayoría requerían un título que no tenía o experiencia que no podía reclamar. La ola familiar de desaliento comenzó a filtrarse. Pero esta vez, Eleanor la empujó hacia atrás. No se daría por vencida. No hoy. Encontró un anuncio para una asistente administrativa en un centro comunitario local, uno que ayudaba a apoyar a veteranos y sus familias. El pago era ligeramente mejor que el restaurante y las horas eran más regulares. Pero más que eso, el trabajo se sentía significativo. Se sentía como algo de lo que su bisabuelo habría estado orgulloso. Con una respiración profunda comenzó a crear un currículum, su primero en más de 2 años. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión minimalista extendida con vista a la ciudad, James Caldwell también encontraba difícil olvidar el encuentro en el Megamart. Su vida era un mundo cuidadosamente curado de salas de juntas, carteras de inversión y negociaciones de alto riesgo. Era un mundo de privilegio inmenso y aislamiento profundo. Su esposa Isabela había fallecido 3 años antes, dejando un vacío en su vida que ninguna cantidad de éxito o riqueza podría llenar jamás. Sofía era su ancla, su razón de ser. Pero el trabajo diario de criar a un niño era manejado en gran parte por un equipo de niñeras y amas de llaves. Era un padre, pero a menudo se sentía más como un director ejecutivo en su propia casa. La imagen de Eleanor en el supermercado estaba grabada en su memoria. Vio su dignidad silenciosa, el orgullo feroz en sus ojos, incluso cuando fue forzada a tomar una elección imposible. Vio el amor abrumador que tenía por su hija. Un amor tan poderoso que era casi una presencia física en su apartamento pequeño y limpio. Se había sentido más humano en esos 10 minutos en su pasillo que en los últimos 3 años de salas de juntas estériles y galas benéficas vacías. Se encontró pensando en ella a lo largo del día. Durante una conferencia telefónica con su equipo internacional, miró fijamente por su ventana del piso al techo y se preguntó si había encontrado trabajo todavía. Mientras revisaba proyecciones financieras, se imaginó la cara brillante y feliz de Daisy y la sonrisa tímida de Sofía. Sintió una atracción, una necesidad extraña e insistente de saber que estaba bien. Esto era nuevo para él. Era un hombre que resolvía problemas con lógica y capital, escribía cheques, financiaba iniciativas, no se involucraba personalmente en las vidas de extraños, pero Eleanor no se sentía como una extraña. Sintió como si hubiera visto una parte de su alma, un vistazo a una vida de lucha silenciosa y amor profundo que resonaba con un anhelo profundo y no satisfecho en la suya propia. Quería ayudarla, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. Había visto el orgullo en sus ojos. Lo último que quería era ofenderla o hacerla sentir como un caso de caridad. Una limosna simple sería un insulto a su fuerza. Hizo algo que raramente hacía. Usó sus vastos recursos para una investigación personal. Le pidió a su jefe de seguridad, un exagente del FBI de confianza llamado David,
que discretamente averiguara más sobre Eleanor Vance. No quería una investigación completa, solo información básica. Necesitaba saber que ella y Daisy estaban seguras. Se dijo a sí mismo que era solo un cabo suelto, una necesidad de cierre. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Un día después, David puso una carpeta manila delgada en el gran escritorio de vidrio de James. Aquí está la información que solicitó sobre la señorita Eleanor Vance, señor, dijo David, su voz neutral. James abrió la carpeta. Una sensación extraña de aprensión torciéndose en su estómago. Adentro había unas pocas hojas de papel. Su dirección, su historial de empleo previo, su falta de cualquier registro criminal. Todo era muy ordinario. Y entonces lo vio. Un párrafo corto sobre su familia. Ella era la bisnieta del sargento Michael Vance. La respiración de James se atoró en su garganta. Conocía ese nombre. Su propio abuelo, Cabo Thomas Caldwell, había servido en la misma división de infantería durante la guerra. Había hablado del sargento Vance con un tono de reverencia y asombro. Michael Vance era una leyenda en su unidad. Un hombre que había salvado a todo su pelotón él solo durante una batalla brutal y olvidada. Thomas había sido uno de los hombres que salvó. Le debía su vida a Michael Vance. James se recostó en su silla, su mente dando vueltas. Esto no era una coincidencia, no podía serlo. Se sentía como un mensaje del pasado, un hilo de conexión que se extendía a través de generaciones, vinculando su familia con la de ella. Su abuelo había pasado el resto de su vida sintiendo una inmensa deuda de gratitud hacia Michael Vance, una deuda que nunca había podido pagar. Y ahora James se había tropezado con su bisnieta, una joven luchando para llegar a fin de mes en la fila de la caja registradora de un supermercado. El deseo vago de ayudarla se solidificó en una resolución inquebrantable. Esto ya no era solo sobre un acto aleatorio de bondad. Esto era sobre legado, era sobre honor, era sobre pagar una deuda que su familia había cargado por más de 70 años. ¿Pero cómo? No podía simplemente aparecer en su puerta con un cheque. Eso abarataría la memoria del sacrificio compartido de sus abuelos. Necesitaba encontrar una manera de ayudarla que le diera una mano que la levantara, no una limosna. Necesitaba crear una oportunidad, no una obligación. Pasó el resto del día en un estado de pensamiento profundo. Canceló sus reuniones de la tarde. Ignoró el ping incesante de su correo electrónico. Miró la foto en su escritorio, una imagen de él y Sofía en un parque, sus caras brillantes de risa. Pensó en el tipo de hombre que quería ser en los ojos de su hija. No quería ser solo un nombre en un edificio o una figura en una revista. Quería ser un hombre de integridad. Un hombre que entendiera el valor de la conexión humana. Un hombre que honrara el pasado e invirtiera en el futuro. Para cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando sombras largas a través de su oficina, tenía un plan. Era poco convencional. Era arriesgado, pero se sentía correcto. Llamó a David de vuelta a su oficina. «David», comenzó, su voz calmada y clara. «Necesito que hagas algo por mí. Necesito que arregles una reunión». Una semana después, Eleanor recibió una llamada telefónica. Era del centro comunitario de veteranos donde había solicitado el puesto de asistente administrativa. Querían que fuera a una entrevista. El corazón de Eleanor saltó con una emoción esperanzada y revoloteante. Pasó 2 días preparándose. Planchó su única blusa apropiada para entrevistas. Revisó su currículum hasta que había memorizado cada palabra. Arregló que su vecina, una mujer mayor bondadosa, cuidara a Daisy por 1 hora. Entró al centro comunitario con una mezcla de esperanza y ansiedad paralizante. El centro era un lugar modesto y acogedor. Sus paredes forradas con fotografías de hombres y mujeres del servicio local. Fue llevada a una pequeña oficina para conocer a la directora, una mujer cálida y sonriente llamada señora Gable. La entrevista fue bien. Eleanor pudo hablar sobre su bisabuelo, sobre su respeto profundo por el ejército y sobre su deseo genuino de ser parte de una organización que hacía trabajo tan importante. Al final de la entrevista, la señora Gable le sonrió. «Es una joven muy impresionante, Eleanor. Su pasión por este trabajo es evidente». Hizo una pausa, su expresión volviéndose pensativa. «El puesto administrativo acaba de ser llenado. Lo siento mucho». El corazón de Eleanor se hundió. Había estado tan cerca. Trató de evitar que la decepción se mostrara en su cara. «Oh, ya veo», dijo, su voz apenas un susurro. «Bueno, gracias por su tiempo». Se levantó para irse, el peso familiar de la derrota asentándose de vuelta en sus hombros. Pero la señora Gable dijo, levantando una mano. «Otra oportunidad acaba de surgir. Es un poco inusual». Deslizó un pedazo de papel a través del escritorio. «Nuestro benefactor más grande recientemente estableció un programa nuevo. Se llama la beca Legado Vance.
Eleanor miró fijamente el papel. Su propio apellido estaba impreso en letras negritas en la parte superior. La beca, continuó la señora Gable, está diseñada para apoyar a los descendientes directos de héroes de guerra locales. Proporciona fondos para educación, capacitación profesional y un estipendio de vida para ayudar a las familias a ponerse de pie. Es completamente nuevo. De hecho, usted sería la primera beneficiaria. Parece que nuestro benefactor se enteró de su solicitud y su conexión con el sargento Michael Vance. Fue muy insistente. Eleanor estaba sin palabras. Miró el papel, luego de vuelta a la señora Gable, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Una beca en el nombre de su familia. Se sentía como un sueño. ¿Quién? Eleanor finalmente logró preguntar. ¿Quién es el benefactor? La señora Gable sonrió. Prefiere permanecer anónimo. Simplemente cree en honrar a nuestros héroes e invertir en sus familias. La beca es suya, Eleanor, si la quiere. Le proporcionaría un estipendio mensual, más de lo que habría ganado en el puesto administrativo. También cubriría el costo de que regrese a la escuela si eso es algo que quisiera hacer. Le daría una oportunidad real de construir una nueva vida para usted y su hija. Lágrimas se acumularon en los ojos de Eleanor. Pensó en su bisabuelo. Pensó en el hombre en el supermercado. Pensó en el destello de esperanza que había sido encendido dentro de ella. Esto no era caridad. Esto era una oportunidad. Esto era un legado. Miró a la señora Gable, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Sí, dijo, su voz temblando, pero llena de una nueva fuerza inquebrantable. Sí, lo quiero. Mientras salía del centro comunitario hacia el sol brillante de la tarde, Eleanor sintió una sensación profunda de paz. No sabía quién era el benefactor anónimo, pero envió una oración silenciosa de gratitud al universo. No sabía que el hombre que le había comprado una lata de fórmula era el mismo hombre que acababa de darle un futuro. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo, el camino adelante no era oscuro e incierto. Estaba iluminado por la luz brillante y cálida de la posibilidad. Y estaba lista para tomar el primer paso. La beca legado Vance era más que solo dinero. Era un salvavidas. Era el suelo sólido bajo los pies de Eleanor después de años de mantenerse a flote en un mar tormentoso. Lo primero que hizo fue mudarse. Encontró un pequeño apartamento de 2 recámaras en un vecindario silencioso y familiar. No era lujoso, pero era seguro. El edificio tenía un pequeño pedazo de césped compartido atrás donde Daisy podía jugar, y las ventanas dejaban entrar el sol brillante de la tarde. Por primera vez desde que nació Daisy, Eleanor sintió que realmente podía respirar. Estableció una rutina estricta. Durante el día, su vida estaba completamente dedicada a Daisy. Iban al parque, visitaban la biblioteca local para la hora de cuentos y pasaban horas en el piso de la sala construyendo torres con bloques coloridos. Daisy, sintiendo el cambio profundo en el espíritu de su madre, floreció. Su balbuceo se convirtió en primeras palabras y sus primeros pasos tambaleantes se volvieron pequeñas carreras confiadas. Pero después de que acostara a Daisy en su cuna cada noche, una Eleanor diferente emergía. Haría una olla de café fuerte, se sentaría en el pequeño escritorio que había comprado en una tienda de segunda mano y abriría su computadora portátil. Con la beca cubriendo su colegiatura, se había inscrito en un programa en línea de administración de empresas en el colegio comunitario local. El trabajo del curso era desafiante y su cerebro a menudo se sentía nublado de agotamiento después de un largo día persiguiendo a una niña pequeña. Pero mientras trabajaba a través de hojas de cálculo y leía capítulos sobre principios de administración, sintió un sentido de propósito que no se había dado cuenta de que le faltaba. Ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba construyendo. A menudo pensaba en el benefactor anónimo que había hecho todo esto posible. En su mente era un hombre bondadoso y anciano, quizás un veterano él mismo, que quería dejar una marca positiva en el mundo. Escribió una carta sincera de agradecimiento y se la dio a la señora Gable en el centro comunitario, esperando que llegara a él. Quería que supiera que su regalo no había sido desperdiciado. Estaba honrando el legado de su bisabuelo al aprovechar esta oportunidad con ambas manos y aferrarse fuertemente. Nunca conectó a este filántropo sin rostro con el extraño de ojos bondadosos del Mega Mart. Ese recuerdo estaba guardado en una parte diferente de su corazón. Un momento querido e independiente de gracia que no tenía conexión con su nueva realidad. 3 meses después de que recibió la beca, Eleanor recibió una llamada de la señora Gable. «Eleanor, querida, tengo un pequeño favor que pedir», dijo la directora, su voz cálida y persuasiva.
Estamos organizando una pequeña recepción el próximo viernes por la noche. Es para lanzar oficialmente la beca Legado Vance y agradecer a los donantes que la hicieron posible. Como la primera beneficiaria, significaría mucho para nosotros si asistieras y quizás dijeras unas palabras, solo unos minutos sobre lo que este programa ha significado para ti y Daisy. El estómago de Eleanor inmediatamente se ató en un nudo. Hablar en público era su peor pesadilla. Oh, señora Gable, no sé, tartamudeó. No soy muy buena en ese tipo de cosas. No sabría qué decir. Solo habla desde el corazón, querida. Alentó la señora Gable. Eres la prueba viviente de por qué este programa importa. Y nuestro benefactor principal estará ahí. Es un hombre muy privado, pero está haciendo una aparición rara. Sé que estaría muy conmovido de escuchar tu historia en persona. La mención del benefactor cambió todo. Esta era su oportunidad. Su única oportunidad de agradecerle cara a cara. El pensamiento la aterrorizaba, pero sabía que tenía que hacerlo. Está bien, señora Gable, dijo, respirando profundo. Estaré ahí. La semana previa al evento fue un borrón de ansiedad. Eleanor escribió y reescribió un discurso corto una docena de veces, las palabras nunca sintiéndose del todo correctas. Se preocupó por qué ponerse, finalmente decidiendo por un vestido azul marino simple que encontró en el anaquel de liquidación de una tienda departamental. Era la primera pieza nueva de ropa que había comprado para sí misma en años. En la noche de la recepción, dejó a una Daisy parlanchina con su vecina de confianza y manejó su viejo auto chisporroteante al centro comunitario. El evento se estaba llevando a cabo en el salón principal, que había sido decorado con manteles blancos simples y pequeños ramos de flores. Era un asunto modesto lleno de líderes comunitarios locales, veteranos y sus familias. Eleanor se sintió terriblemente fuera de lugar. Apretó su pequeña bolsa, sus palmas sudando, y escaneó el cuarto por una cara amigable. Y entonces lo vio. Estaba parado al otro lado del cuarto hablando con un concejal de la ciudad. Llevaba un traje oscuro perfectamente hecho a la medida, pero tenía la misma expresión silenciosa y pensativa que recordaba tan claramente. Era James, el hombre del supermercado. Su corazón dio un salto súbito y poderoso. Una mezcla de choque y un extraño revoloteo de emoción no invitado. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Era un donante? ¿Un voluntario? Debe haber sentido sus ojos sobre él porque volteó la cabeza y su mirada se encontró con la de ella a través del cuarto lleno. Un destello de reconocimiento cruzó su cara, seguido de una sonrisa lenta y gentil que la hizo sentir por un momento, como si fueran las únicas dos personas ahí. Se disculpó de su conversación y comenzó a abrirse camino hacia ella. Con cada paso que daba, la mente de Eleanor corría. Las piezas del rompecabezas, piezas que ni siquiera había sabido que existían, comenzaron a hacer clic en su lugar con una velocidad mareante. Un benefactor importante que prefería permanecer anónimo. Un hombre que estaba haciendo una aparición pública rara. Un programa nombrado después de su propia familia. No podía ser. La idea era demasiado imposible. Demasiado como un cuento de hadas. Eleanor, dijo cuando la alcanzó. Su voz tan bondadosa como la recordaba. Es tan bueno verte otra vez. James, respiró, su voz apenas audible. ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo, dijo, su sonrisa ampliándose ligeramente, aunque creo que podría tener una idea. Justo entonces, la señora Gable se apresuró hacia ellos, su cara radiante. Ah, veo que ustedes dos se han conocido. Eleanor, este es el señor James Caldwell. Es el hombre de quien te hablaba, el hombre a quien todos tenemos que agradecer por la beca Legado Vance. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Eleanor miró fijamente a James, su boca ligeramente abierta, incapaz de formar una sola palabra. Era él. El hombre que compró su fórmula era el mismo hombre que le había dado un futuro. Todo este tiempo había sido él. Los dos actos separados de bondad que habían cambiado tan profundamente su vida no eran separados en absoluto. Eran dos partes de la misma historia increíble. Tú, finalmente susurró, sus ojos amplios con incredulidad. La expresión de James se suavizó. Podía ver la tormenta de emociones en su cara. El choque, la confusión, la gratitud. Quizás podríamos salir un momento, sugirió gentilmente. Es un poco más silencioso. La llevó a través de una puerta lateral a un pequeño patio vacío. El aire fresco de la noche fue un alivio bienvenido. Por un largo momento se quedaron en silencio, los sonidos silenciados de la recepción flotando por la puerta abierta. No entiendo, dijo Eleanor, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué? ¿Por qué harías todo esto? James se recostó contra la pared de ladrillo, sus manos en los bolsillos. Miró hacia arriba al cielo lleno de estrellas antes de volver su mirada hacia ella. Es complicado, Eleanor, pero comenzó hace mucho tiempo, antes de que cualquiera de nosotros naciera. Mi abuelo era el cabo Thomas Caldwell.
Sirvió en la misma división que tu bisabuelo, le contó la historia. Luego le habló sobre la batalla, sobre la valentía increíble del sargento Michael Vance, sobre cómo su bisabuelo había salvado la vida de su abuelo y las vidas de una docena de otros hombres. Mi abuelo nunca olvidó ese día, dijo James, su voz baja y llena de emoción. Pasó toda su vida sintiendo una deuda de gratitud que nunca pudo pagar. Me enseñó que tenemos una responsabilidad de honrar a las personas que vinieron antes que nosotros, de llevar su legado adelante. Cuando te vi en la tienda esa noche, no sabía quién eras. Solo vi a una madre que necesitaba un poco de ayuda. Pero después, cuando descubrí que eras la bisnieta de Michael Vance, supe que no era una coincidencia. Era una oportunidad para que mi familia finalmente honrara la deuda que le debíamos a la tuya. Eleanor escuchó completamente cautivada. La historia lavó cualquier sentimiento de vergüenza u obligación que podría haber tenido. Esto no era caridad. Era algo más profundo, algo sagrado. Era un vínculo forjado en el crisol de la guerra, un eco de heroísmo que había alcanzado a través de las décadas para tocar su propia vida. Toda mi vida he escuchado historias sobre él, dijo Eleanor, su voz espesa con lágrimas no derramadas. Era solo una imagen en un librero. Una leyenda. Me lo has hecho real. Gracias. Eres tú quien está construyendo el legado ahora, Eleanor, dijo James, su voz sincera. Estás tomando esta oportunidad y creando un futuro para ti y Daisy. Ese es el mayor honor que podrías pagarle. Un silencio cómodo se asentó entre ellos otra vez. Por primera vez, Eleanor no se sintió intimidada por él. No vio a un multimillonario. Vio al nieto de Thomas Caldwell, un hombre tratando de honrar el pasado de su familia. Y él no vio un caso de caridad. Vio a la bisnieta de Michael Vance, una mujer fuerte y resiliente con fuego en sus ojos. Su momento silencioso fue interrumpido por una voz femenina aguda. James, ahí estás. Te he estado buscando por todos lados. Una mujer apareció en la puerta. Era alta y elegante, vestida en un traje de diseñador que probablemente costaba más que la renta de Eleanor por un año entero. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, y su sonrisa era brillante, pero no llegaba del todo a sus ojos fríos y calculadores. Penélope, dijo James, su propia sonrisa volviéndose ligeramente más formal. Solo estaba tomando un poco de aire. Esta es Eleanor Vance. Eleanor, esta es Penélope Covington. Está en la junta directiva del centro. Los ojos de Penélope barrieron sobre Eleanor, tomando su vestido simple y sus zapatos de segunda mano en una sola mirada desdeñosa. Vance, dijo, el nombre sonando como una pregunta. Oh, eres la beneficiaria. ¡Qué encantador! La palabra beneficiaria estaba cubierta en una capa delgada de condescendencia. Es un placer conocerte, dijo Eleanor extendiendo una mano. Penélope la ignoró, su atención ya de vuelta en James. Están a punto de comenzar los discursos, querido, y prometiste que te sentarías en mi mesa. Enganchó su brazo por el de él, un gesto claro de posesión. James se veía incómodo. Gentilmente extrajo su brazo de su agarre. Estaré adentro en un momento, Penélope. Necesito hablar con Eleanor. La sonrisa de Penélope se tensó por una fracción de segundo antes de que recuperara su compostura. Por supuesto, no tardes mucho. Le dio a Eleanor una última mirada lingüística. Una advertencia no hablada pasando entre ellas antes de que se diera la vuelta y desapareciera de vuelta adentro. La calidez del momento había sido destrozada. Eleanor súbitamente se sintió cohibida y fuera de lugar de nuevo. Lo siento por eso, dijo James, una nota de disculpa en su voz. Está bien, dijo Eleanor, aunque no lo estaba. Probablemente debería entrar. Creo que se supone que debo dar un discurso. El pensamiento ahora la llenó de una nueva ola de terror. Serás maravillosa, dijo James, su mirada alentadora encontrándose con la de ella. Solo habla desde el corazón. Eso es todo lo que alguien necesita escuchar. Tenía razón. Mientras Eleanor se paró en el podio unos minutos después, mirando a la pequeña multitud, no vio un cuarto lleno de extraños. Vio el legado de su bisabuelo. Vio el futuro de Daisy. Y en la primera fila vio a James, sus ojos llenos de un apoyo silencioso y firme que le dio la fuerza que necesitaba. Y así habló. Eleanor tomó una respiración profunda y temblorosa y miró a las caras que la miraban de vuelta. Su discurso preparado, el que había agonizado durante una semana, se sintió como un recuerdo distante. Las palabras cuidadosamente elegidas y las frases practicadas se evaporaron de su mente, dejando solo la verdad cruda y sin barnizar de su experiencia. Así que eso fue lo que les dio. Habló no como una beneficiaria, sino como una madre. Su voz, aunque silenciosa, resonó con una fuerza que no sabía que poseía.
Les habló sobre el peso aplastante de tratar de proveer para su hija, sobre la vergüenza que sintió en el supermercado, y sobre la elección imposible entre las necesidades de un bebé y una cartera vacía. Habló de su bisabuelo no como un héroe distante de un libro de historia, sino como el hombre cuyo legado de valor trataba de vivir todos los días, incluso en sus momentos más oscuros. Esta beca, dijo, sus ojos encontrando a James en la multitud, es más que apoyo financiero. Es un mensaje que dice, te vemos. Dice que los sacrificios de nuestros padres y abuelos y bisabuelos no han sido olvidados. Dice que su legado no es solo una estatua en un parque o un nombre en una placa, sino que vive en las oportunidades que creamos para sus hijos. Terminó simplemente diciendo, gracias por darle un futuro a mi hija, y gracias por devolverme mi esperanza. Cuando se alejó del podio, el cuarto estaba completamente silencioso por un momento. Luego, una ola de aplausos estalló, cálidos y sinceros. Varios veteranos mayores en la audiencia estaban secándose los ojos, mientras Eleanor se dirigía de vuelta a su asiento. Sus piernas sintiéndose como gelatina, varias personas se extendieron para estrechar su mano, para darle palmaditas en el hombro, para agradecerle por su honestidad. Por primera vez, no se sintió como una forastera. Se sintió como si perteneciera. James la estaba esperando, sus ojos brillando con una emoción que no podía descifrar completamente. Parecía orgullo. Te dije que serías maravillosa, murmuró, su voz solo para sus oídos. Al otro lado del cuarto, Penélope Covington observó este intercambio, sus labios presionados en una línea delgada y dura. Vio la forma en que James miró a Eleanor con una calidez y admiración que nunca le había mostrado. Vio el respeto genuino que Eleanor había ganado de los líderes comunitarios en el cuarto. En el mundo meticulosamente ordenado de Penélope, donde el estatus y la riqueza eran las únicas monedas que importaban, Eleanor Vance era una anomalía, una disrupción inaceptable. Y Penélope no era una mujer que toleraba disrupciones. En las semanas que siguieron, una campaña sutil pero venenosa comenzó. Penélope, una maestra de maniobras sociales y políticas, comenzó a plantar semillas de duda entre los otros miembros de la junta directiva del centro comunitario. Nunca atacó a Eleanor directamente. Sus métodos eran mucho más insidiosos. Durante una reunión de revisión de presupuesto, suspiraría y diría, «Solo estoy un poco preocupada sobre la supervisión de esta nueva beca Vance. Parece una suma grande para ser otorgada a un solo individuo basado en una recomendación personal». Arrinconaría a otros miembros en el pasillo. Su voz un susurro conspirador. Es una historia encantadora, por supuesto, pero debemos ser cuidadosos sobre las apariencias. No querríamos que el público piense que nuestras donaciones están siendo usadas para beneficiar a los amigos personales de nuestros benefactores. La implicación era clara y fea. Eleanor no era una beneficiaria merecedora, sino un objeto de la lástima de James Caldwell, o peor, su afecto. Era una cazafortunas que había manipulado a un multimillonario solitario, y James, en su dolor, estaba usando los fondos del centro para perseguirla. La narrativa era cruel, falsa y profundamente dañina. La señora Gable, quien era ferozmente protectora tanto de Eleanor como del programa de becas, trató de cerrar los rumores, pero Penélope era demasiado poderosa. Finalmente, la señora Gable no tuvo más opción que convocar a una reunión oficial de la Junta para revisar el proceso de asignación y el futuro de la beca Legado Vance. Llamó a Eleanor el día antes de la reunión, su voz pesada con preocupación. «Lo siento mucho, Eleanor», dijo. «Penélope Covington está cuestionando la integridad del programa. Está tratando de que la beca sea suspendida, pendiente de una revisión. Me temo que podría tener éxito». Eleanor sintió un temor frío filtrarse en sus huesos. La vida que había construido tan cuidadosamente se sentía como si estuviera a punto de ser destrozada. La vergüenza y humillación de las acusaciones de Penélope fueron un golpe físico, pero entonces un sentimiento diferente se levantó para encontrar el miedo. Una ira caliente y feroz. Esto no era solo sobre ella. Penélope estaba manchando el nombre de su bisabuelo. Estaba tratando de destruir un programa que podría ayudar a incontables otras familias. La Eleanor de unos meses atrás se habría desmoronado. Pero esta Eleanor, la que había encontrado su voz, no se rendiría sin luchar. «¿Cuándo es la reunión?», preguntó, su voz firme. La tarde siguiente, Eleanor entró a la sala de juntas del centro comunitario. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Penélope se sentó a la cabeza de la mesa larga, luciendo sorprendida y molesta por la presencia de Eleanor. James estaba ahí también, sentado en el extremo opuesto, su cara sombría. Penélope comenzó la reunión, su voz suave y profesional. Habló de deber fiduciario, de confianza de donantes, de la necesidad de procesos transparentes e impecables.
Nunca mencionó a Eleanor por nombre, pero todos en el cuarto sabían de quién estaba hablando. Todo lo que estoy sugiriendo, concluyó Penélope, dándoles a los otros miembros de la Junta una mirada de preocupación sincera y fingida, es que pausemos esta iniciativa particular hasta que un comité de selección más riguroso e imparcial pueda ser formado. Es simplemente una cuestión de buen gobierno. Un silencio pesado llenó el cuarto. Los otros miembros de la Junta se movieron incómodamente. Eran buenas personas, pero estaban intimidados por la influencia de Penélope. Antes de que alguien pudiera hablar, Eleanor se levantó. «Mi nombre es Eleanor Vance», dijo, su voz clara y fuerte. «Soy este individuo solo y el amigo personal de quien la señora Covington está tan preocupada». Miró directamente a Penélope. «Hablas de gobierno y proceso, pero lo que realmente estás haciendo es tratando de castigarme porque crees que no soy digna. Me miras y ves a una madre soltera pobre, alguien que no pertenece a tu mundo. Ves un caso de caridad, pero no ves a una persona. No ves a una bisnieta que está tratando de honrar el legado de un héroe». Se volvió hacia el resto de la Junta. «Esta beca no es sobre mí. Es para cada familia que ha sacrificado. Es para cada niño cuyo padre o abuelo sirvió a este país. Suspenderla, enterrarla en revisiones y comités porque una persona desaprueba a su primer beneficiario sería un insulto a cada uno de ellos». Penélope se burló. «Todo esto es muy emotivo, señorita Vance, pero no cambia los hechos. El hecho es que tenía una relación personal preexistente con nuestro benefactor principal. Las apariencias son, por decirlo menos, inapropiadas». «Tienes razón», dijo una voz profunda desde el final de la mesa. James se levantó. «Nuestras familias sí tienen una relación preexistente. Se remonta a más de 70 años». Caminó hacia la cabeza de la mesa y puso un diario encuadernado en cuero gastado sobre la madera pulida. Lo abrió a una página marcada. «Este era el diario de mi abuelo», dijo a los miembros de la Junta aturdidos. «Cabo Thomas Caldwell. En él, describe con gran detalle el día que su vida fue salvada por un sargento llamado Michael Vance». «Escribe aquí», dijo James, su dedo trazando la tinta desvanecida. «Era el hombre más valiente que jamás conocí. Le debo mi vida, una deuda que nunca puedo pagar». James entonces puso varias fotografías y documentos. Una foto en blanco y negro granulada de un grupo de soldados jóvenes, su abuelo y el bisabuelo de Eleanor parados lado a lado, con decoraciones militares oficiales detallando el heroísmo del sargento Vance. «La beca. Legado Vance no es un acto de caridad», dijo James, su voz resonando con autoridad y convicción. «Es el pago largamente vencido de una deuda de honor de la familia Caldwell a la familia Vance. Eleanor Vance no es una beneficiaria de mi lástima. Es la heredera de un legado de valor que mi familia tiene el deber sagrado de reconocer. Sugerir cualquier otra cosa, implicar que esto es algo diferente a lo que es una deshonra a la memoria de estos dos hombres». El cuarto estaba completamente silencioso. La cara de Penélope estaba pálida, su narrativa cuidadosamente construida completamente demolida por la verdad simple y poderosa. Había sido expuesta. Sus celos mezquinos quedaron al descubierto para que todos los vieran. Había atacado con insinuaciones y sospechas, y James había respondido con historia y honor. No había nada más que decir. La Junta votó unánimemente no solo para continuar la beca Legado Vance, sino para trabajar con la fundación de James para expandirla, convirtiéndola en un pilar permanente de la misión del centro comunitario. Penélope Covington renunció silenciosamente a la Junta una semana después. 2 años pasaron. El mundo siguió girando. Pero para Eleanor todo había cambiado. Había obtenido su título en Administración de Empresas, graduándose al tope de su clase. Fiel a su palabra, James la había contratado para trabajar en la fundación filantrópica de su familia. Su rol principal era dirigir y expandir el programa del que una vez había sido la única beneficiaria. La beca Legado Vance ahora había ayudado a más de una docena de familias de veteranos a tener un nuevo comienzo, proporcionándoles la misma esperanza y oportunidad que se le había dado a ella. En una tarde soleada y brillante de sábado, Eleanor y James se sentaron en una manta grande en un parque. A unos metros de distancia, una Sofía de 7 años y una Daisy de 3 años estaban jugando, sus gritos felices de risa llenando el aire. Parecían hermanas para todo el mundo. Eleanor recostó su cabeza en el hombro de James, un gesto cómodo y familiar. Su relación había crecido lentamente, orgánicamente, construida no en gestos románticos grandiosos, sino en una fundación de valores compartidos, respeto mutuo y un entendimiento profundo y silencioso. Se había convertido en su compañero, su confidente, su familia. «¿Sabes?», dijo Eleanor, viendo a Daisy perseguir una mariposa. «Todavía a veces pienso en esa mujer en el supermercado.
la que estaba tan perdida y asustada. James envolvió su brazo alrededor de ella, manteniéndola cerca. «Yo también pienso en ella», dijo suavemente. «Y pienso en el hombre que estaba tan solo que había olvidado lo que se sentía la conexión real». Miró desde las caras sonrientes de las niñas hacia la mujer confiada y pacífica a su lado. «No solo construiste una nueva vida para ti misma, Eleanor. Construiste una para mí también. Me recordaste lo que realmente significa el legado. No es sobre el dinero que dejas atrás. Es sobre las vidas que tocas». Ella se volvió y le sonrió. Una sonrisa llena de un amor que era tan firme y verdadero como el legado que sus abuelos habían forjado tantos años atrás. El viaje había sido inesperado, el camino forjado por dificultades y gracia. Pero aquí, en el cálido sol de la tarde, rodeados por la alegría silenciosa de la familia que habían construido, ella sabía que estaban exactamente donde siempre habían estado destinados a estar. Todo había comenzado con un acto de bondad en un supermercado. Un solo momento que probó que una deuda de honor nunca expira y que los actos más silenciosos de amor pueden resonar más fuerte a través de generaciones. Mientras las niñas jugaban bajo la sombra de un roble viejo, Eleanor reflexionó sobre el increíble viaje que las había llevado hasta este momento. 3 años atrás había sido una madre desesperada enfrentando la elección imposible entre su orgullo y las necesidades de su bebé. Ahora era la directora de un programa que había tocado las vidas de docenas de familias. Una mujer que había encontrado no solo seguridad financiera, sino propósito y amor genuino. James observó las expresiones que jugaban a través del rostro de Eleanor, reconociendo esa mirada distante que a veces tenía cuando reflexionaba sobre su transformación. Durante los primeros meses después de que se conocieron, había sido cuidadoso de no abrumarla con su riqueza o conexiones. Había aprendido que Eleanor valoraba la independencia por encima de la comodidad, y que su orgullo era tanto su mayor fortaleza como su mayor vulnerabilidad. «¡Papá!», gritó Sofía corriendo hacia ellos con las mejillas sonrojadas por la actividad. «Daisy dice que puede volar como un pájaro». «¿Es verdad?», James rió levantando a su hija en sus brazos. «Bueno, no puede volar literalmente, pero cuando corre por el parque con los brazos extendidos, ciertamente parece que podría despegar en cualquier momento». Eleanor sonrió viendo la interacción entre James y Sofía. En los últimos 2 años había presenciado cómo se había transformado de un hombre de negocios distante en un padre verdaderamente presente. La presencia de Eleanor y Daisy en sus vidas había despertado algo en él que había estado dormido desde la muerte de Isabela. No había reemplazado el amor que había perdido, sino que había descubierto que el corazón humano tenía una capacidad infinita para crear nuevos espacios para el amor. La relación entre Eleanor y James se había desarrollado con una paciencia deliberada que sorprendió a ambos. Después del escándalo con Penelope Covington, habían sido extremadamente conscientes de mantener límites profesionales apropiados. Eleanor trabajaba desde una oficina en el centro comunitario, no en las oficinas corporativas de James, y sus interacciones durante las horas de trabajo se mantenían estrictamente profesionales. Fue durante las tardes de fin de semana como esta, cuando las barreras se relajaban naturalmente, que su conexión más profunda se revelaba. Habían descubierto que compartían no solo valores fundamentales, sino también pequeños placeres simples. Ambos preferían las cenas caseras tranquilas a los restaurantes elegantes. Ambos encontraban alegría en los libros para niños y las risas de las pequeñas. Ambos entendían el peso silencioso de criar a un niño sin pareja y la forma en que esa responsabilidad podía ser tanto aislante como profundamente significativa. «Mamá», dijo Daisy, acercándose a Eleanor con una corona de dientes de león que había tejido. «Te hice esto. Es para que te veas como una princesa». Eleanor se agachó para permitir que Daisy colocara la delicada corona en su cabeza. «Gracias, mi amor. Me siento muy real con esto puesto». James observó este intercambio simple con una emoción que aún lo tomaba por sorpresa. Había crecido en un mundo donde las demostraciones de afecto eran raras y a menudo calculadas. Ver la espontaneidad pura del amor entre Eleanor y Daisy le recordaba constantemente lo que realmente importaba. No eran las cuentas bancarias o los portfolios de inversión o los reconocimientos de la industria. Era estos momentos, esta risa, esta conexión. ¿Sabes qué estaba pensando hoy?, dijo Eleanor, su voz contemplativa. Estaba recordando la primera vez que Daisy dijo mamá claramente. Fue justo después de que nos mudáramos al apartamento nuevo, la noche después de mi primera clase en línea. Había estado tan estresada, preguntándome si estaba tomando las decisiones correctas, si estaba siendo demasiado ambiciosa. Y entonces ella solo me miró y dijo, mamá, con tanta claridad y confianza, como si estuviera diciéndome que todo iba a estar bien. Los niños tienen esa sabiduría, dijo James suavemente. Sofía me dijo una vez, justo después de la muerte de Isabela, que mamá todavía estaba con nosotros pero de una manera diferente. No podía verla.
pero podía sentirla cuando yo le leía cuentos o cuando la abrazaba antes de dormir. En ese momento, una niña de 3 años entendía algo sobre la pérdida y la continuidad que yo había estado luchando por comprender. Eleanor alcanzó y tomó su mano, sus dedos entrelazándose naturalmente. Habían hablado sobre Isabella muchas veces en el transcurso de su relación. Eleanor había insistido en conocer sobre la mujer que había sido el primer gran amor de James, sintiendo que honrar esa memoria era esencial para cualquier futuro que pudieran construir juntos. James había compartido historias sobre la risa de Isabella, su amor por la jardinería, la forma en que cantaba canciones de cuna a Sofía en italiano. A través de estas conversaciones, Eleanor había llegado a entender que ella no estaba compitiendo con un fantasma, sino construyendo sobre una base de amor que Isabella había ayudado a crear. James había sido capaz de amar profundamente una vez, lo que significaba que tenía la capacidad de hacerlo otra vez. La presencia de Eleanor en su vida no borraba el pasado, sino que honraba las lecciones sobre el amor que Isabella le había enseñado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, las familias comenzaron a empacar sus cosas del parque. James levantó a Daisy, quien había comenzado a frotar sus ojos somnolientos, mientras Eleanor dobló la manta y recogió los juguetes esparcidos. ¿Podemos hacer esto otra vez la próxima semana?, preguntó Sofía saltando a su lado mientras caminaban hacia el auto. Por supuesto, cariño, respondió Eleanor. Tal vez la próxima vez podamos traer una comida campestre completa. Mientras manejaban a casa, Daisy dormida en su asiento de auto y Sofía tarareando suavemente para sí misma, Eleanor reflexionó sobre la pregunta que James le había hecho la semana anterior. Había sido una pregunta simple, hecha durante una cena tranquila después de que las niñas se habían ido a la cama. ¿Alguna vez piensas en el matrimonio otra vez? La pregunta la había tomado por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque se dio cuenta de que había estado evitando pensar en ello conscientemente. Su primera experiencia con el matrimonio había sido desastrosa. El padre de Daisy había sido encantador y persuasivo al principio, pero se había revelado como alguien incapaz del tipo de compromiso que requiere una familia real. Su partida cuando Daisy tenía apenas 2 meses había dejado a Eleanor no solo sola financieramente, sino profundamente escéptica sobre confiar su corazón a alguien otra vez. Pero James era diferente de maneras que iban más allá de su estabilidad financiera. Era constante de maneras que ella había llegado a depender. Cuando decía que estaría en algún lugar, estaba ahí. Cuando hacía una promesa, la cumplía. Cuando Daisy había tenido fiebre alta a medianoche 3 semanas atrás, él había aparecido en su puerta con medicamentos pediátricos y se había quedado despierto toda la noche para ayudar a monitorearla. Más importante aún, había demostrado que entendía que amar a Eleanor significaba amar a Daisy también. No como un paquete conjunto o una obligación que aceptar, sino como 2 personas separadas que habían llegado a ser igualmente preciosas para él. Había visto cómo sus ojos se iluminaban cuando Daisy alcanzaba un nuevo hito, cómo se preocupaba por ella cuando estaba enferma, cómo había comenzado naturalmente a incluirla en sus planes para el futuro. Eleanor, dijo James suavemente, interrumpiendo sus pensamientos. Hemos llegado. Se dio cuenta de que habían llegado a su complejo de apartamentos sin que ella se diera cuenta. Tan perdida había estado en sus reflexiones. James apagó el motor y se volvió para mirarla. ¿Estás bien? Te veías muy pensativa. Solo estaba pensando en lo que me preguntaste la semana pasada, admitió. Sobre el matrimonio. Su corazón se aceleró ligeramente mientras lo decía, pero también sintió una sensación de alivio. Habían llegado a un punto en su relación donde evitar conversaciones importantes se sentía más arriesgado que enfrentarlas directamente. James asintió, su expresión seria pero no ansiosa. No tienes que darme una respuesta esta noche, Eleanor. Solo quería que supieras que estoy pensando en términos de para siempre cuando pienso en nosotros. Esa noche, después de que Daisy fue acostada y la casa estuvo silenciosa, Eleanor se sentó en su escritorio con una hoja de papel en blanco frente a ella. Era un ejercicio que había desarrollado durante sus clases de administración de empresas, hacer listas de pros y contras para decisiones importantes. Pero mientras miraba la página, se dio cuenta de que esta no era una decisión que pudiera ser analizada como un plan de negocios. En lugar de eso, cerró los ojos y se permitió imaginar cómo se sentiría estar casada con James. Se vio despertando junto a él no solo ocasionalmente, como había sucedido en los últimos meses, sino todos los días. Se imaginó tomando decisiones sobre las niñas juntos, no solo como 2 padres solteros que consultaban el uno con el otro, sino como socios verdaderos en la aventura de criar hijos. La imagen que se formó en su mente no era de gran lujo o cambios dramáticos.
sino de una profundización de lo que ya tenían. Más cenas familiares, más tardes de sábado en el parque, más noches tranquilas después de que las niñas se hubieran ido a la cama cuando podrían hablar sobre sus días y planear para el futuro. Cuando abrió los ojos, supo cuál sería su respuesta. Al día siguiente era domingo, y James había planeado una salida especial para las 4. Los había llevado al Museo de Ciencias local, donde había una nueva exhibición sobre vuelo que había emocionado especialmente a Sofía. Mientras las niñas presionaban sus narices contra los vidrios de las exhibiciones, maravillándose de los modelos de aviones y simuladores interactivos, Eleanor y James los siguieron a un paso más relajado. James, dijo Eleanor mientras las niñas estaban distraídas por una demostración de principios de aerodinámica. Sobre lo que hablamos anoche. Quiero que sepas mi respuesta. James se detuvo de caminar, su atención completamente enfocada en ella. Eleanor tomó sus manos en las suyas, sintiendo la fuerza familiar y la calidez de su agarre. Sí, dijo simplemente. Sí, quiero casarme contigo. La sonrisa que se extendió por el rostro de James fue diferente de cualquier expresión que había visto de él antes. Era pura alegría sin complicaciones, el tipo de felicidad que viene cuando algo que has esperado pero no te has atrevido a asumir, finalmente se hace realidad. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por Sofía corriendo hacia ellos. «Papá, Eleanor, tienen que ver esto. Hay un simulador donde puedes sentir lo que es estar en un avión que va súper rápido». Mientras siguieron a las niñas emocionadas hacia la siguiente exhibición, James alcanzó y apretó la mano de Eleanor. Más tarde, susurró. «Hablaremos sobre todos los detalles más tarde. Pero por ahora, solo quiero disfrutar este momento». El resto del día tomó una calidad casi mágica. Los colores parecían más brillantes, la risa de las niñas más musical, las posibilidades para el futuro infinitamente amplias. Cuando finalmente regresaron a casa esa noche, agotados pero felices, Eleanor se dio cuenta de que por primera vez desde que podía recordar, no tenía absolutamente ninguna ansiedad sobre lo que vendría después. 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en el mismo centro comunitario donde Eleanor había dado su primer discurso público, Eleanor Vance se convirtió en Eleanor Caldwell. La señora Gable ofició la ceremonia, y las únicas otras personas presentes fueron Sofía, Daisy y una pequeña colección de amigos cercanos y familia elegida. Eleanor había insistido en mantener la ceremonia simple, no por limitaciones financieras esta vez, sino porque había llegado a valorar la intimidad y la autenticidad por encima del espectáculo. Llevaba un vestido blanco simple que había encontrado en una boutique local, y James llevaba el mismo traje que había usado la noche que se conocieron en el supermercado. Una elección sentimental que los hizo sonreír a ambos. Mientras intercambiaban votos que habían escrito ellos mismos, Eleanor habló sobre cómo James había visto su valor incluso cuando ella había sido incapaz de verlo ella misma. James habló sobre cómo Eleanor había traído luz a las partes de su vida que había permitido que se volvieran frías y distantes. Pero quizás el momento más conmovedor de la ceremonia llegó cuando ambos se dirigieron a Sofía y Daisy, prometiendo no solo amarse el uno al otro, sino crear una familia donde ambas niñas se sintieran igualmente queridas y valoradas. Después de la ceremonia, mientras los invitados compartían una cena simple en el salón del centro comunitario, Eleanor encontró un momento para pararse sola en la misma pequeña terraza donde había tenido su primera conversación real con James años antes. James la encontró ahí unos minutos después, llevando 2 copas de champán. «1 centavo por tus pensamientos», dijo, ofreciéndole una copa. «Solo estaba pensando en todos los giros que mi vida ha tomado para llegar hasta aquí», dijo. «Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que estaría aquí, casada con el hombre que conocí en un supermercado, dirigiendo un programa que lleva el nombre de mi familia, con 2 niñas hermosas que ahora son hermanas, nunca lo habría creído. La vida tiene una manera de sorprendernos», dijo James, poniendo su brazo alrededor de ella. «A veces las cosas más extraordinarias vienen de los momentos más ordinarios». Mientras estaban ahí juntos, viendo el sol ponerse sobre la ciudad, Eleanor pensó en su bisabuelo, el sargento Michael Vance. Se preguntó si él podría haber imaginado alguna vez que su acto de valor en un campo de batalla décadas atrás eventualmente llevaría a este momento. Probablemente no habría podido predecir las circunstancias específicas, pero ella pensó que se habría sentido orgulloso de saber que su legado había continuado, no solo en las vidas que había salvado directamente, sino en las oportunidades que habían creado para las futuras generaciones. 3 años después de la boda, Eleanor y James estaban parados en el mismo centro comunitario, pero esta vez para un evento muy diferente. Era la inauguración del Centro de Recursos Familiares Vance Caldwell, una expansión significativa del programa de becas original que ahora incluía servicios de asesoramiento, capacitación laboral
cuidado infantil asequible y programas de educación financiera. Eleanor, ahora con un título de maestría en administración sin fines de lucro que había completado mientras trabajaba a tiempo completo y criaba 2 niños, se dirigía al centro como su directora ejecutiva. James había hecho la donación inicial sustancial, pero el centro ahora tenía docenas de donantes y había recibido subvenciones estatales y federales, mientras Eleanor cortaba la cinta ceremonial rodeada de familias que habían sido ayudadas por el programa original, funcionarios de la ciudad y trabajadores sociales locales. Reflexionó sobre cuán lejos habían llegado todos. La señora Gable, ahora jubilada pero todavía involucrada como miembro del consejo asesor, se acercó a Eleanor después de la ceremonia. ¿Sabes lo que más me enorgullece de todo esto?, dijo, gesticulando hacia el nuevo edificio y la multitud de personas. No es solo que hayamos ayudado a tantas familias, aunque eso es maravilloso. Es que has tomado tu propia experiencia de lucha y la has transformado en una fuente de esperanza para otros. Eso es verdadero liderazgo. Esa noche, mientras Eleanor y James acostaban a las niñas, ahora de 10 y 6 años respectivamente, Sofía hizo una pregunta que los tomó a ambos por sorpresa. Mamá, Eleanor, papá, ¿creen que algún día yo podré hacer algo tan importante como lo que ustedes hicieron con el centro? Eleanor se sentó en el borde de la cama de Sofía, considerando cuidadosamente su respuesta. Cariño, lo que hemos hecho no es importante porque sea grande o público. Es importante porque viene del deseo de ayudar a otros y honor a las personas que vinieron antes que nosotros. Puedes hacer cosas igual de importantes todos los días, siendo bondadosa con alguien que está teniendo un mal día, defendiendo a alguien que está siendo tratado injustamente, o simplemente siendo la mejor versión de ti misma. Cuando las niñas finalmente se durmieron, Eleanor y James se sentaron en su sala, reflexionando sobre el día. Habían recorrido un largo camino desde aquella noche en el supermercado, pero Eleanor sabía que en muchas maneras, su historia apenas estaba comenzando. ¿En qué estás pensando?, preguntó James, notando la mirada distante familiar en sus ojos. Estaba pensando en algo que mi bisabuelo solía decir, según mi abuela. Solía decir que el verdadero valor no se trata de no tener miedo, sino de hacer lo correcto incluso cuando estás asustado. Esa noche en el supermercado estaba tan asustada y avergonzada. ¿Y tú? Probablemente estabas nervioso sobre acercarte a una extraña. Pero ambos hicimos lo correcto de todas formas. James asintió, entendiendo. Y mira todo lo que vino de eso. Eleanor se acurrucó más cerca de él en el sofá. Es extraño pensar que si cualquier pequeña cosa hubiera sido diferente esa noche, si hubiera elegido una tienda diferente, si hubieras decidido que era demasiado incómodo acercarte, si Sofía no hubiera insistido en ir contigo al supermercado, nada de esto habría pasado. Pero sí pasó, dijo James suavemente. Y creo que hay algo hermoso en eso. A veces el universo conspira para juntar a las personas que se supone que deben estar juntas. Mientras se sentaron ahí en el silencio cómodo, Eleanor pensó en todas las vidas que habían sido tocadas por su historia. No solo las suyas propias, sino las docenas de familias que habían sido ayudadas por el programa de becas, los empleados que ahora trabajaban en el centro, las niñas que habían crecido viendo que era posible construir algo hermoso de circunstancias difíciles. Había comenzado con una lata de fórmula y una deuda de honor de 70 años. Se había convertido en un legado que continuaría mucho después de que ella y James se hubieran ido, tocando vidas de maneras que nunca podrían predecir completamente. Esa noche, mientras Eleanor se quedaba dormida, su última imagen fue de su bisabuelo, no como la leyenda distante de su infancia, sino como un joven que había elegido la valentía en un momento de terror. Su acto de heroísmo había ripleado a través de las décadas, encontrando finalmente su camino hacia ella en la forma de segunda oportunidades y nuevos comienzos. El legado continuaba, como sabía que siempre lo haría, en cada acto de bondad, cada mano extendida, cada momento cuando alguien decidía ver la humanidad en un extraño y actuar sobre esa visión. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno, o simplemente descansando. Déjame una línea en los comentarios, realmente leo todos, y si quieres asegurarte de que nos crucemos otra vez, dar like y suscribirse hace una gran diferencia. Gracias por pasar este tiempo conmigo.